Hola a todos y todas, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien y sean bienvenidos al quinto podcast oficial de este canal. En videos anteriores de esta sección viajamos a distintas regiones del mundo para estudiar las diferentes categorías de bestias críptidas que en este habitan, desde críptidos legendarios como el Bigfoot hasta otros más desconocidos como el Muru. Sin embargo, como vimos anteriormente, existen distintas categorías dentro de la criptozoología en donde los críptidosáuridos junto con los críptidos homínidos y críptidos cánidos forman la trinidad más famosa dentro de este campo. Y en esta ocasión vamos a hablar de los terroríficos críptidos cánidos, considerados por muchos los más salvajes y peligrosos para el hombre. Sin embargo, ¿a qué se considera en la criptozoología como un críptido cánido? Pues en esta categoría se incluyen a las distintas bestias folclóricas y avistadas en las distintas regiones del mundo con características cánidas o lupinas. Los hombres lobo son en el folclore tradicional europeo humanos que poseen el poder de la teriantrofia, es decir, cambiar de forma a animales, generalmente después de haber sido expuestos a una maldición o por haber sido mordidos por otro hombre lobo. Sin embargo, los hombres lobo en la criptozoología difieren ligeramente de los cuentos iniciales que rodean a la bestia. Un críptido hombre lobo suele ser una criatura humanoide con rasgos cánidos. Muchos criptozoólogos dudan de colocar la etiqueta de, entre muchas comillas, hombre lobo en cualquier animal sospechoso, debido a los vínculos de la bestia con fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, algunos críptidos se caracterizan como hombres lobo hasta el día de hoy, perpetuando la antigua historia de híbridos mitad hombre y mitad lobo que deambulan por la tierra. Sin embargo, hay que recalcar que existen criaturas cánidas dentro de la criptozoología que poseen características cánidas sin llegar a asemejarse a un hombre lobo, como por ejemplo el cadejo y el chupacabras. Así pues, amigos, nos trasladamos hasta los fríos bosques canadienses, en donde se dice acecha el guajila, un enorme lobo blanco que tiene la fama de ser un devorador de hombres mortal, una criatura parecida a un lobo de casi 2 metros de altura. Tiene una cabeza y mandíbulas grandes y anchas, patas grandes y extendidas. Su abundante pelaje es blanco, lo que le ayuda a camuflarse en el terreno nevado de las montañas canadienses. Historias que lo rodean fueron recopiladas por Ivan Sanderson. Esta bestia fue supuestamente responsable de la muerte y decapitación de varias personas en el siglo XVIII. Tales mutilaciones no son típicas de los lobos normales. Los nativos americanos locales corroboraron esta historia y relataron que no era en realidad un lobo común, sino una criatura temible conocida por ellos como el guajila. Se ha planteado la hipótesis de que esta criatura puede no ser un lobo moderno, en absoluto, sino un ejemplar prehistórico superviviente de Canis diru, o lobo terrible, una especie de cánido extinto de gran tamaño que vivió en América del Norte durante el Pleistoceno. El Canis diru era mucho más robusto y sus patas proporcionalmente cortas, por lo que no era un gran corredor. El morro era largo y las mandíbulas potentes, con dientes gruesos y fuertes capaces de triturar hueso. Todo esto indica que cazaba animales poco ágiles, heridos o enfermos, y que con frecuencia se alimentaba de carroña. El nicho que ocupaba en las praderas y estepas norteamericanas de la era glacial era similar al que las hienas tenían en otros continentes. Esta comparación parece forzada, y esta es una práctica típica de la criptozoología, es decir, seleccionar criaturas prehistóricas como explicación para las distintas criaturas extrañas que recorren nuestro mundo. En realidad, los guajila pueden ser simplemente historias exageradas de lobos rebeldes y para muchos, por supuesto, simples cuentos de advertencia de la mitología y el folclore de los nativos americanos. El principio evolutivo de la regla de Berman establece que los animales más cercanos a los polos son más grandes y pesados que sus primos en los trópicos, por lo que no es inconcebible que los lobos normales en Canadá sean más grandes y peludos que los de otros lugares, aunque eso no explica cómo hasta el día de hoy se siguen avistando por cazadores lobos colosales en lo más profundo de los bosques canadienses. En esta categoría se incluyen al guajila y al amaruk, un lobo gigantesco de la mitología inuit. Se dice que caza y devora a cualquier cazador lo suficientemente estúpido como para cazar de noche. A pesar de que los lobos comunes cazan en manada, el amaruk caza en solitario y se cree que está de alguna manera relacionado con el mito del guajila. Ahora nos trasladamos hasta las selvas tropicales de Puerto Rico, donde acecha una criatura de pesadilla.
Cabe destacar que para muchos este críptido no debe ser incluido en esta categoría, pues no es un cánido, sino un ser extraño de difícil catalogación. Sin embargo, avistamientos en épocas modernas lo describen como un ser cánido. El chupacabras, según las personas que dicen haberlo visto, se parece a un perro de tamaño pequeño y con una hilera de espinas que nace desde su cuello hasta su cola. Muchos otros aseguran que se parece a una especie de reptil. Es verde con gris y lleno de escamas, que camina en 4 patas. Y es que en realidad, no importa de cuántas formas, tamaños y características lo describan, todos llegan al mismo detalle. No tiene pelo, tiene ojos hundidos, con garras y colmillos enormes. Lamentablemente, hasta la fecha, no existe una serie de pruebas reales que puedan decir si el chupacabras existe. La leyenda del chupacabras comenzó en 1992, después de que 8 ovejas fuesen encontradas muertas en Puerto Rico, víctimas de una serie de agujeros por los que se había extraído toda su sangre. Aquellos cadáveres estaban intactos, pero tenían 2 agujeros en sus cuellos y sin una gota de sangre. Algunos decían que esto se debía a que una terrible bestia bebía su sangre y la obtenía a base de una gran mordida con filosos colmillos. Y cabe mencionar que hasta la fecha se siguen reportando ataques de esta criatura. Ahora vamos a realizar un viaje en el tiempo a los oscuros y fríos bosques de Francia, donde la región de Gévaudan está siendo acechada por un monstruo terrible. La bestia de Gévaudan es un críptido antropófago con características cánidas que asoló Francia en el siglo XVII. Se le describía como un cuadrúpedo del tamaño de un caballo. Según los testigos, parecía la mezcla profana de un oso, una hiena y una pantera a la vez. Tenía un hocico largo, parecido a un lobo o un cerdo, revestido de grandes dientes. Las orejas eran pequeñas y redondas y estaban pegadas a la cabeza. El cuello era largo y musculoso como el de un toro. La cola era larga y fuerte, tan gruesa y fuerte que la bestia la usaba como arma, derribando a hombres y animales con ella. Los que eran golpeados por ella afirmaron que golpeaba con una fuerza considerable. Los pies de la bestia son los más difíciles de describir. Algunos dicen que tenía pezuñas hendidas o que cada dedo tenía una pezuña en punta. Otros dicen que sus garras eran tan pesadas, gruesas y formidables que simplemente parecían pezuñas. Esta bestia es considerada por muchos la más letal registrada en el campo de la criptozoología, responsable de casi 100 muertes en la región de Gévaudan. Y cabe destacar que también era invulnerable a las balas comunes de arcabucero, hasta el día en el que un cazador llamado Jean Chastel intentó con una bala de plata, matando finalmente a la criatura con un certero tiro que le perforó el cráneo y el hombro, destrozando sus vértebras, matándola en el acto. Hay muchas hipótesis de qué era este animal, las cuales van desde animales comunes como hienas y leones hasta otras más controversiales como la existencia de un hipotético Amphition ingens vivo en los bosques franceses en el siglo XVII. El Amphition fue hallado en varios yacimientos por todo el mundo, uno de ellos Francia. Este animal extinto tenía una extraña mezcla de diferentes criaturas: la cola y la habilidad de un felino, anchas patas con garras y el cuerpo como el de los osos, y un cráneo cánido, con numerosos dientes. Era bastante grande y los machos pesaban alrededor de 400 kilogramos, por lo cual era un cazador muy activo que consumía grandes cantidades de carne. Se le suele llamar perro oso y ciertamente posee características exactamente iguales a como se describió en el siglo XVII a la bestia de Gévaudan. Aunque cabe destacar que también existen variantes criptozoológicas de criaturas cánidas que distan de parecer simples animales, pues poseen características humanas. Para muchos entusiastas y fanáticos de la criptozoología, estas variantes de críptidos cánidos de movimiento bípedo son posibles evoluciones de mamíferos de antaño adaptados para vivir y cazar en un entorno moderno. Ahora nos trasladamos hasta los oscuros bosques de Michigan, donde se dice habita el Dogman. El Dogman es una antigua bestia críptida avistada en Michigan y perteneciente al sistema de creencias y el folclore de la tribu de los Odawa. Sin embargo, también es conocido por otras muchas tribus de Norteamérica, como los Menomone, los cuales lo conocen como el Deguayo. El Dogman es un críptido reportado por primera vez en el estado de Michigan y se le describe como un hombre lobo o cánido bípedo de más de 2 metros de altura, con una alta complexión muscular, manos grandes con afiladas garras y un hocico alargado similar al de un pastor alemán, con brillantes ojos azules o ambarinos y cuyo aullido suena como un grito humano.
Se dicen que poseen gran inteligencia, van de noche a los pueblos que colindan con los bosques y tocan las puertas de las casas o se acercan a las ventanas para observar a las personas que hay dentro, sonriendo de manera escalofriante, ocasionando momentos de pánico dentro de los hogares. Las leyendas especifican que el Dogman aparece cada 10 años y se han reportado encuentros con este ser a lo largo de todo el estado de Michigan, aunque son más numerosos en el cuadrante norte de la península. Muchas tribus de Norteamérica también destacan la ferocidad y salvajismo de los Dogman, pues en sus leyendas tribales, estas bestias cánidas siempre se encuentran en conflictos con otras criaturas de su folclore, como batallas titánicas con los Sasquatch, rápidos conflictos entre los árboles con los hombres búho, o también conocidos como Mothman, y supuestas luchas por territorio con los Snallygaster. Aunque estas supuestas batallas entre bestias criptozoológicas sea solo parte de su folclore y sistema de leyendas, lo cierto es que para muchas tribus de Norteamérica, los Dogman son guardianes de la naturaleza, pues su afán de luchar con otros monstruos del bosque no es hostil, sino que según su folclore, buscarían evitar que otras criaturas del bosque como el Sasquatch y el Wendigo se aventuraran fuera del bosque e hicieran daño al hombre, funcionando para ciertas tribus de Norteamérica como un ente protector del bosque. Cabe recalcar que entre estas variantes críptidas cánidas de índole bípeda existen multitud de variantes como el Dogman, la bestia de Bray Roach, el Gugwe, el Deguayo, el Lobizón y el Rugarú. Criaturas similares entre sí, mas sin embargo vale la pena destacar a una de ellas. El Lobizón, según las leyendas guaraníes, en tiempos de antaño existió un espíritu maligno llamado Tao, que se había enamorado de una doncella llamada Kerana, una niña de belleza inconmensurable. Tao quedó maravillado al ver a la joven y para conquistarla se transformó en un apuesto joven y decidió raptarla. Esto ocasiona profunda tristeza e indignación en la tribu, por lo cual estos ruegan un castigo ejemplar para el transgresor. La pareja fue objeto de una terrible maldición, según la cual sus hijos se convertirían en 7 monstruos mitológicos, los cuales eran Teyuyagua, Emboitui, Moñay, Yaciyateré, Curupí, Ao Ao y Luizón, los 7 monstruos de la mitología guaraní. El lobizón es la variante hispanoamericana del hombre lobo. Según las leyendas guaraníes, el 7º hijo varón de un matrimonio siempre será un lobizón. No obstante, existen diferentes variantes respecto a esta creencia. El lobizón es a veces una mezcla de perro y cerdo, y la metamorfosis se produce solamente los días viernes. El lobizón se dirige a los estercoleros y gallineros para comer los excrementos de los animales y desentierra cuerpos de los camposantos para devorarlos, y se dice que también devora a los niños que no han sido bautizados. Si algún desconocido lo hiere, entonces recupera su aspecto humano. Según otras versiones, los viernes a la medianoche, el lobizón, aún con aspecto humano, huye en busca de un animal que esté echado y lo hace levantar para revolcarse en su calor. De esta manera, logra transformarse, efecto que durará hasta el amanecer. El lobizón es un ser feroz, de violenta mirada. Las armas de fuego no le hieren, solo le afectan las armas blancas. Cuando ve correr su sangre, retoma su forma humana y se convierte en enemigo de quien ha revelado su secreto. El lobizón perseguirá a sus enemigos hasta la muerte, no importa qué lazo de sangre los una. Ahora nos trasladamos hasta los cálidos parajes de Oklahoma, esta ya de por sí una región que alberga un rico folclore y mitología, donde se cuentan leyendas del Ozark Owler, un críptido cánido con características quiméricas, para muchos una criatura legendaria que supuestamente vive en áreas remotas en Arkansas, Missouri, Oklahoma y Texas. Por lo general se describe como una bestia del tamaño de un oso, con un cuerpo grueso, patas rechonchas, cabello negro y peludo, ojos rojos y brillantes y cuernos prominentes. Su grito se describe a menudo como una combinación del aullido de un lobo, la corneta de un alce y la risa de una hiena. Los criptozoólogos han especulado que esta criatura podría ser un gran oso o felino mal identificado o no reconocido por la ciencia. Los antropólogos y folcloristas han especulado que la criatura podría ser una ramificación del perro oscuro de la muerte que se encuentra en el folclore británico. Estas comparaciones señalan que muchas versiones del Hellhound se describen como el Ozark Owler, con ojos rojos brillantes y cuernos. El Ozark Owler, también como estas bestias legendarias, ha sido descrito como un presagio oscuro que predice la muerte de quienes lo ven.
Algunos biólogos que creen en la existencia del Ozark Owler afirman que es una nueva subespecie o criatura desconocida. Otras conjeturas que han incluido que el Ozark Owler podría ser un jabalí, un bisonte del bosque oriental o un miembro superviviente de la familia de los entelodontes. El entelodonte es uno de los primeros géneros de entelodontos. Este animal tenía una cabeza grande que, gracias a dos protuberancias, podía abrirse en un ángulo de 90 grados. Tenía dientes afilados y grandes caninos, pero quizás también comía hierbas. Sus patas largas acababan en pezuñas, lo que señala que era un corredor rápido. Ahora nos trasladamos a las alegres y calurosas calles de México, donde también existe una subvariante de críptidos cánidos, que para muchos no deben ser considerados críptidos, pero lo cierto es que encuentros con estas criaturas se han realizado no solo en México, sino también en lugares tan dispares como Guatemala y El Salvador, sin mencionar que se hablan también de encuentros fugaces en Norteamérica. Es así pues que no podíamos olvidar al cadejo, una bestia legendaria de la región mesoamericana, extendida entre las zonas rurales e incluso urbanas de Centroamérica. Se dice que es un mítico perro que generalmente se le aparece a quienes deambulan a altas horas de la noche y al cual se le atribuye poderes misteriosos. El cadejo se describe como un perro espectral, para algunos el mismísimo demonio. Varía en tamaño según diferentes cuentos en varias regiones. En ocasiones se aparece como un perro del tamaño de un toro y en otros relatos con el tamaño de un perro común. Acecha en cementerios y callejones oscuros, esperando atacar a una víctima que pase desprevenida. Tiene un olor característico, a orina concentrada y azufre ardiente. Su tráquea se mueve con el movimiento de sacudidas contrayendo su faringe. Su mirada, como dos bolas de fuego, congela a cualquiera que haga contacto visual con él, y su pelaje brilla en la oscuridad total y es corto, similar al de un cerdo. No cabe duda que la criptozoología es una subciencia fascinante, siendo mero entretenimiento y folclore para algunos y una ciencia muy real y seria para otros. No cabe duda que vivimos en un mundo extraño. ¿Podrían todas estas bestias criptozoológicas ser simplemente leyendas e invenciones de personas sugestionadas o de gran imaginación? O como cuentan las leyendas en el mundo hasta el día de hoy, existen gigantes caníbales en los bosques, lagartos ancestrales en las profundas junglas, y seres cánidos de inteligencia inusitada que deambulan por los páramos. Vale la pena hacernos esta pregunta, pero quizás no sea prudente obtener la respuesta. Con este podcast damos oficialmente la bienvenida a esta sección y despedimos con este tomo a la trilogía de críptidos homínidos, sáuridos y cánidos del mundo. Pero no se preocupen, la sección continuará. Y como siempre, este tema de críptidos cánidos tiene más que ofrecer, así que si te gustó el video, dale un buen like que yo lo vea para una segunda parte, y si amerita de aquí a un tiempo, con gusto lo haré. No olvides también comentar, compartir y suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes, amigos míos, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.